Estamos de vuelta en edición nocturna. Al final del segmento anterior le preguntábamos para que hablara en este segmento al licenciado Macarrulla, quien es nuestro invitado de esta noche, ¿cuál podría ser el peor escenario al que nos enfrentaríamos en este proceso electoral que ya está prácticamente al doblar de la esquina? Bueno, yo creo que el peor escenario es que no se respete la institucionalidad de los poderes, que no se respete la ley electoral, que no se respete la ley de partido y que haya inequidad en el arbitraje del proceso. Eso yo creo que sería lo peor. Nosotros, como grupo que está trabajando en el proyecto de Luis Abinader, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para hacer una campaña en base a programas, propuestas y propositivas. Lamentablemente no se percibe esa misma actitud en la acera de enfrente, porque uno lo ve actuar entre ellos. Uno se prepara para que también cuando nos toca a nosotros vengan con la misma intensidad y en el mismo sentido, pero nosotros aspiramos a que esta sociedad pueda vivir un proceso electoral en paz, que vaya renovando las expectativas del pueblo dominicano frente a la imagen de los políticos, que está bastante deteriorada. Esas son de las cosas que aquí hay que reforzar, porque si no, en muy poco tiempo nos podemos ver en un vacío político peligroso. Hay que ver las experiencias de países similares al nuestro, donde esos vacíos son llenados por gente que no son lo que realmente le conviene a la sociedad. Vemos ex militares o militares, vemos empresarios, o sea, no es lo mismo cuando la presidencia la ocupa un político de profesión que cuando la ocupa una persona que por una coyuntura se cuela en la presidencia. Ahora, cuando uno analiza la situación o le pasa revista a lo que estamos viviendo, uno encuentra que hay dos tipos de opiniones extremas con relación a la experiencia nacional o a la realidad nacional. Organismos internacionales que tienen que ver con el ámbito financiero dicen que la economía dominicana es una estrella del Caribe, que tenemos el más alto rendimiento de la economía, el crecimiento de la economía, que las cosas marchan muy bien en la República Dominicana, que no hay una amenaza para la economía dominicana, y sin embargo las voces locales parecen contradecir eso. Realmente en su visión como empresario y ahora involucrado en un proyecto político, ¿cómo usted ve esa situación en particular? Miguel, lo que pasa es que hay que saber leer lo que dicen los organismos internacionales en materia económica. Pero así como tú dices que realmente es así, que hay una opinión positiva en cuanto al crecimiento económico en la República Dominicana, cuando ellos profundizan el análisis, comienzan a llamar, esos mismos organismos internacionales, comienzan a llamar la atención sobre el nivel de deuda. El mismo documento, no te estoy hablando de otro, hablan muy preocupados de por qué en la República Dominicana, desde el año 2000 al 2018, se multiplicó por 10 la deuda pública. Hablan con preocupación de muchos indicadores que nos marcan a la República Dominicana que se ha quedado rezagada en institucionalidad. El nivel educacional, en las pruebas internacionales salimos los peores posicionados en ciencias. Eso pone muy en entredicho la sostenibilidad de este país. Todos esos elementos que te he mencionado, la falta de institucionalidad, el nivel de la deuda pública, el nivel de desempeño educacional, son entes que impactan negativamente el futuro del país. Licenciado, pero a raíz después, como consecuencia de la crisis, la última gran crisis financiera del 2008, el concepto de la deuda cambió desde la perspectiva de los organismos internacionales. Comenzaron a propiciar endeudamiento y no hay un solo país en el mundo, ni siquiera los países del primer mundo, que no tengan un porcentaje de deuda con relación a su Producto Interno Bruto muy superior al de la República Dominicana. ¿Por qué tanta preocupación aquí entonces? Porque realmente medir el nivel de deuda por el porcentaje del PIB
no es la mejor práctica. Sino el presupuesto. No, la capacidad que tú tengas de pagar los intereses que genere esa deuda, ni siquiera el capital. Pero el país no ha entrado en mora. No ha entrado en mora, pero es un país que ya el 31-32% de sus ingresos tributarios van a pagar intereses ¿Y solamente. cómo enfocaría el PRM en el caso hipotético de que ganen las elecciones? Es un país que ansía un cambio político, evidentemente. El tema de la deuda, ¿cómo lo abordaría? Nosotros tenemos... Por lo menos el equipo de Luis Abinader, ¿verdad? Sí, claro. Correcto. Nosotros estamos enfocando ese problema de la siguiente forma. El nivel de endeudamiento hay que disminuirlo. ¿A qué nivel? Nosotros pretendemos llevarlo al 50% del crecimiento del PIB. O sea, que si el PIB crece 5%, el nivel de endeudamiento crezca solamente 2.5%. Así vamos mejorando ese indicador. ¿Cómo vamos a bajar el nivel de endeudamiento sin disminuir la inversión pública, por ejemplo? Que, por cierto, está bastante baja a pesar del nivel de endeudamiento que tenemos. Para que usted tenga una idea, aquí se paga mucho más de intereses que lo que se invierte. Por el alto nivel de la deuda. Correcto. Aquí se invierte, el año pasado se invirtió mucho menos que lo que se pagó de intereses. Ahora, quisiera que me lo explicaran, porque ¿cómo es posible que se pueda preservar el crecimiento, el ritmo de crecimiento, aumentar al mismo tiempo la inversión pública, disminuyendo el nivel de la deuda? Ahí va. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a propiciar las alianzas público-privadas para proyectos de infraestructura. Eso es un proyecto en marcha. Se acaba de aprobar la ley de alianza público-privada después de 25 años peleando el sector privado para que la aprueben. Se acaba de aprobar ahora. Y después de tener un partido con 18 años en el gobierno. Bueno, pero está aprobada, ¿no? Se acaba de aprobar ahora. Entonces, porque hasta este momento, las pocas alianzas público-privadas que existen, usted sabe, tenemos un ejemplo que es emblemático, que es la carretera Samaná en las Américas. Y usted sabe bajo qué condiciones se dio ese contrato y lo oneroso que ha sido para el país. Nosotros, bajo el amparo de esta nueva ley, nosotros estamos trabajando en promover la inversión privada junto con la pública para proyectos que son necesarios, urgentes y que van a agregar mucho valor a la sociedad. Pero no es solamente esa ley. Con la falta de institucionalidad que hay en este país en este momento, yo dudo que inversionistas que no sean especulativos de corto plazo vengan a la República Dominicana. Y yo se lo digo porque cuando yo fui presidente del CONEP, recibí muchos inversionistas extranjeros. Es normal que esa gente que tiene apetito por invertir en el país vaya a las instituciones del sector privado. Es lo lógico, ¿no? Y ya el inversionista no se preocupa solamente por la rentabilidad financiera, sino que ve aspectos sociales y políticos. Ve la estabilidad política, que en la República Dominicana, si nos comparamos con otros países, eso puede ser algo que nos favorece. Le preocupa muchísimo la falta de institucionalidad, porque en el mundo entero se ha regado cosas que se hacen aquí, cómo se cambian las reglas del juego, la cantidad de leyes y figuras impositivas que afectan la productividad de los sectores productivos. Entonces, todas esas cosas es un programa integrado que nosotros estamos desarrollando. Ese último aspecto que te mencioné, las figuras impositivas que afectan a los sectores productivos, nosotros lo estamos viendo con lupa, porque esas son de las medidas que vamos a tomar casi de inmediato. ¿Y las excepciones? ¿Qué van a hacer con las excepciones? Que son el equivalente casi al 6% del Producto Interno Bruto. Nosotros vamos a plantear, casi seguro, te digo casi seguro porque ese tema está en proceso de elaboración. Nosotros vamos a ampliar la base de los contribuyentes y vamos a disminuir la tasa. Eso es lo que estamos vislumbrando que vamos a proponer. No me atrevo a hablar todavía categóricamente sobre el tema, porque estamos en proceso de estudio. El llamado gasto tributario que lo alimenta el enorme número de exenciones
de que disfruta el sector privado en la República Dominicana. ¿Cómo abordarían eso? Nosotros, como te dije, vamos a incluir muchas de los sectores que están ahí en la base de contribuyentes, o sea que lo vamos a poner a pagar impuestos. Si ustedes van a reducir el ITEVI. Vamos a reducir todas las tasas, porque son altísimas. Este es un país donde la gasolina tiene uno de los impuestos más altos. Este es el Pero país. esos son indirectos, ¿no? Bueno, pero son impuestos. Sí, claro. Si tú te pones a ver y analizas el nivel de contribución de la sociedad dominicana en términos relativos es uno de los más altos de Latinoamérica. Bueno, en efecto hay una doble tributación en muchos aspectos, pero ¿cuál sería un nivel apropiado del ITEVI? Y vamos a hablar de eso y otros temas relacionados con los impuestos cuando regresemos después de la pausa.